¿Qué es el viaje del héroe? El viaje del héroe es una teoría psicoanalítica creada por Joseph Campbell en su libro El héroe de las mil caras. Posteriormente se incorporó como una estructura narrativa, la cual se acopla perfectamente a los tres actos aristotélicos: planteamiento o inicio, desarrollo y desenlace. Esta teoría nos plantea el concepto del monomito, un concepto que se refiere a cómo todas las culturas del mundo retoman ideas y las acoplan en sus historias, resonando estos elementos con nosotros por el simple hecho de ser humanos. Contrario a lo que se piensa hoy en día, tomar esa estructura narrativa y utilizarla no denota falta de originalidad ni de creatividad. De hecho, el mismo Campbell creó esta estructura no en un sentido de crítica o de decir que el ser humano no tiene la capacidad de crear nuevas historias, sino más bien de contemplar y entender cómo todas las historias terminan resonando, que terminan teniendo cierto peso en nuestras vidas, tienen ciertos elementos que se van repitiendo. ¿Por qué? Porque todos venimos de un origen común. Teniendo ya en mente la existencia de estos elementos comunes, podemos entender cómo es que existen, por ejemplo, la imagen del dragón en la cultura asiática, en la cultura mesoamericana y en la cultura europea. En las tres existe esta criatura escamosa, con garras y con ciertos rasgos felinos. Pues si analizamos la historia del ser humano, podemos ver que estos son los tres tipos de depredadores que más atacaban al hombre: los felinos, los reptiles, en especial víboras, y las águilas o las aves. Por eso los juntamos en nuestras historias de esa manera. Entonces, si tener esos elementos en común no denota una falta de creatividad, ¿de dónde viene esa idea de que si ejecutas una historia a través del viaje del héroe, estás yendo hacia lo básico, hacia lo de siempre? Bueno, es sencillo de entender: por los imitadores. Cuando el Señor de los Anillos existió, por un ejemplo en la fantasía, mucha gente la adoró, lo tomó como estandarte, y a partir de ahí comenzaron a agarrar los conceptos que Campbell habla de ellos de forma arquetípica, o sea, elementos que se repiten, más no se refiere a que se utilizan igual, y los comenzaron a convertir en estereotipos. ¿Qué es un estereotipo? La repetición de un mismo elemento. Por eso tenemos al sabio viejo barbón, que es mago. Por eso tenemos al joven inocente que quiere ser una gran figura en el mundo buscando aventuras. Por eso tenemos al gran señor de la oscuridad, que es malvado. Ese es el problema real del viaje del héroe. Cuando las personas solamente toman los elementos, no comprenden por qué son importantes y repiten la misma ejecución. Por eso, por ejemplo, la fantasía estuvo a punto de morir a finales de los 80s y 90s, porque todos querían hacer el Señor de los Anillos en lugar de entender por qué el Señor de los Anillos resonaba con nosotros. Entonces, ¿el problema se encuentra en el viaje del héroe? No, el problema se encuentra en nosotros, en cómo hemos malinterpretado lo que trataba de decir Campbell. De hecho, de las personas que más ha entendido lo que dijo Campbell fue George Lucas. Por eso mismo Star Wars tiene una historia tan poderosa que resuena con nosotros incluso al pasar del tiempo. ¿Se puede utilizar el viaje del héroe de una forma en la que siga siendo original manteniendo todas las etapas? Sí, de hecho tenemos el ejemplo del libro de Doom, cual nos plantea, en lugar del viaje del héroe, el viaje de un tirano, de un villano, alguien que, similar a un héroe, inicia con buenas intenciones pero termina convirtiéndose en un déspota que solamente busca sus intereses. En pocas palabras, siguen utilizando el viaje del héroe si ustedes sienten que es necesario para su historia. Hay historias que son premiadas, que son aclamadas por ser revolucionarias, que utilizan esta estructura en algún punto de su narración. Por ejemplo, el mismo Sandman de Neil Gaiman utiliza esa estructura para hablarnos del cambio, cómo incluso los dioses pueden cambiar. Así que agarrar esta estructura no solamente se refiere a un héroe mitológico o un héroe tradicional que tenemos en la historia, es más bien cómo las vivencias pueden cambiar a una persona y hacerle entender cómo está en un mundo diferente del que partió. En otras palabras, el problema no está en la estructura. La estructura solo te plantea pasos narrativos a los cuales puedes llevar tus personajes, pero tú, como narrador, como escritor, como guionista, tienes la obligación de entender qué elementos pueden funcionar en tu historia, cuáles no, y dar esos pasos. Entender si tu historia está hecha para un viaje del héroe clásico o, en su defecto, necesitas cambiar el orden de algunos elementos o comprender si se deben omitir o no ciertos elementos.